Si estáis suscritos a mi canal, muchísimas gracias por suscribiros. Si no lo estáis, os animo a hacerlo. Tengo ahora mismo el reto de conseguir 200 suscriptores en mi canal para hacer y subir un vídeo cantando una canción de Disney. Para mí es todo un reto y bueno, espero que me ayudéis a lograrlo. Hola soñadores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soleil y espero que estéis pasando una buena semana. Y como siempre os traigo un vídeo hablando de mis 5 últimas lecturas, el wrap up del mes. El mes de mayo, que se me olvida en el mes que estamos. El primer libro que leí en el mes de mayo fue enviado por la editorial Penguin Random House y muchísimas gracias. Leí La novia perfecta de Karen Hamilton. La verdad es que este libro fue para mí un encuentro de sentimientos que no sabría cómo describirlo. Tiene unas 425 páginas. La letra es bastante grandecilla, así que se lee muy rápido. Además es un thriller que engancha muchísimo. Nuestra protagonista es una joven que acaba de ser dejada por su novio, que ahora es su exnovio, y ella pues deja pasar los meses, pero va planificando cómo volver a conquistarle, cómo volver a conseguir que vuelvan juntos, porque ella piensa que es su amor, que él es su amor verdadero y que tienen que estar siempre juntos. Ella no se rinde, pero nos encontramos ante un personaje que frustra un poco. Es un personaje que, como dice el libro, es psicótica. Ella se obsesiona demasiado con su pareja, con su exnovio, y llega a un punto en el que nos desespera un poco sus acciones y sus pensamientos. Digo que son sentimientos muy contrarios lo que he sentido cuando estaba leyendo este libro, porque por un lado la entendía, sobre todo al principio, la entendía cómo ella se sentía, quería que ella lograra su objetivo, su plan, que saliera todo bien. Pero conforme vamos avanzando y vamos viendo cómo se comporta, hay veces en los que hay momentos que piensas que los demás en verdad sí que tienen culpa, pero no de una forma en la que ella acaba obsesionándose y haciéndolo de una forma muy radical, todo muy radical. No sé cómo explicarlo. Y bueno, nos frustra porque sus acciones llevan a cosas muy malas que sorprenden muchísimo al lector. Y la verdad es que por un lado pensaba, chiquilla, déjalo ya estar. Prefería que el personaje lo dejara y viviera su vida de cero, que empezara con otra relación, que fuera feliz, porque la verdad es que todas las acciones que ella hace no le van a llevar a la felicidad y eso frustra al lector. Y bueno, el final es súper sorprendente, no os lo voy a contar obviamente, pero os animo a leerlo si os gusta este tipo de lectura. Es un libro que, bueno, me fue bastante entretenido, muy interesante, pero ya os he dicho que a veces ha habido momentos en los que sufría mucho. El exnovio de la protagonista es piloto de avión, entonces ella hace lo posible por acercarse más a su vida y se hace azafata. Entonces vemos muchísimas situaciones y escenas en el avión. Es muy interesante porque la propia autora del libro es azafata y ella sabe perfectamente cómo describir esas escenas. Ella sabe todo lo que se encuentra normalmente en un avión, entonces es interesante, aunque hay a veces escenas que se repetían un poquillo y se hacían un poco pesadas, pero vamos, que eran bastante ligeras y rápidas de pasar, que no eran páginas y páginas llenas de eso, sino que eran simplemente puntuales. Pues eso, os recomiendo la lectura si os gusta este tipo de libro. Y el siguiente lo mandó el autor, muchísimas gracias al autor, Las 12 cartas de Juan Rivas Algueró, de la editorial Shadow Books. Y bueno, la verdad es que este libro también me sorprendió bastante, es también un thriller policíaco, pero esta vez tenemos a dos protagonistas, dos puntos de vista. Uno es un policía retirado que acaba convirtiéndose pues como una especie de detective que le contratan para averiguar qué pasó en un asesinato, y el otro es un cartero que acaba llegando nuevo a ese pueblo y descubre más tarde que ha habido un asesinato precisamente de un cartero, que es justo el puesto que él está llevando ahora, el que está sustituyendo al que falleció.
Entonces vemos un misterio de qué es lo que pasó con el cartero asesinado, qué situaciones nos vamos encontrando y bueno, la investigación por parte de los dos personajes es bastante interesante. Me ha parecido una lectura muy amena, muy rápida, muy entretenida, porque el lector en todo momento quiere saber qué es lo que pasó, quiénes son los asesinos, los que están involucrados, o el asesino. Y la verdad es que me gustó muchísimo también cómo lo va desarrollando todo el autor. También el final, o sea, todo muy bien hilado y todo muy entretenido. Además que tiene toques también muy de campestre, sale mucho del campo, los animales, la música, me gustó muchísimo la mención a la música. Tiene toques muy bonitos y si os gusta el cine os gustará este libro. Y bueno, el siguiente es un ebook, me lo mandó la autora Miriam Erland, muchísimas gracias también a la autora, y se titula El reflejo del agua. Lo pongo por aquí, si hay espacios, supongo que sí. Y bueno, es un libro que por un lado me pareció bastante interesante, aunque por otro estaba muy cargado con datos históricos que para mí eran demasiado, le restaba acción al libro. Nos encontramos con una protagonista que vive en nuestra época actual y se encuentra que se va a la mansión de su familia, que por cierto ya no está ya sola, y una noche sucede algo y a través de un espejo va hacia atrás en el tiempo y la verdad es que no me acuerdo qué época, y llega al mismo lugar, a la misma mansión con su familia, sus antepasados, pero obviamente familia de hace muchísimos años, y ellos saben quién es ella, ellos saben que ella viene del futuro, que les puede contar lo que va a pasar, ella les va a ayudar en todo, les va también a contar todos los avances que vienen del futuro, y es bastante interesante pues eso, el choque entre los tiempos, los personajes, también el romance que va surgiendo. Aunque a mí me pareció que iba muy lento, supongo que ya, como tiene otro libro, otra continuación, porque es El diario de una viajera en el tiempo 1, en la segunda parte imagino que habrá mucho más romance intenso. Nuestros personajes van cogiendo ese romance muy lento, muy poco a poco. A veces tenía ganas de gritarles, por favor, decid ya lo que sentís el uno al otro, porque nosotros como lectores sabíamos que ambos sentían algo, pero entre ellos no, y bueno, en fin, que tiene muchísimos datos históricos de esa época, de la zona, son muy interesantes, pero como os digo, casi todo sucede dentro de esa casa, casi todo es narrando hechos históricos, y no le vi mucha acción ni tampoco mucha aventura de salir al exterior. Eso fue lo que me faltó, pero bueno, es una novela bastante interesante, estoy deseando leer la segunda parte, y si os gusta pues ese estilo de novelas con viajes en el tiempo histórico, os gustará muchísimo. La próxima, la siguiente, las dos siguientes son de fantasía, y como sabéis me encanta la fantasía, gracias al autor Raiko Cruz por La Tierra Negra, La Senda del Destino 1. Y la verdad es que es un libro que fue súper entretenido, fue muy rápido de leer, tiene unas 547 páginas y bueno, nos cuenta la historia, nos mete de lleno el autor en una ciudad en la que ya es asediada por el enemigo, y vemos, nos ponemos en la piel de los habitantes que van sufriendo esa guerra, que van sufriendo como les han arrebatado a sus seres queridos, que les han arrebatado todas sus casas, que los obligan a ponerse a trabajar, e incluso otros huyen, como no lo voy a decir porque es spoiler, otros huyen para poder sobrevivir, incluso reunirse para poder volver a hacer algo y volver a recuperar la ciudad perdida. Y bueno, pues nuestro protagonista, uno de ellos, es un hechicero que aparece aquí en la portada, y el hechicero pues hace lo posible por ayudar, aunque él tiene otro objetivo, que como dice aquí La Senda del Destino, tiene como una especie de visiones con una diosa, porque él lo toma como una diosa, que le va enseñando y diciendo lo que va
pasar o lo que tiene que hacer. En teoría es algo muy al estilo oráculo, que te van diciendo algo, pero tú no tienes claro a lo que se refiere. Entonces él poco a poco va averiguando hasta el final, ya sabe entonces a qué se estaba refiriendo y cuál es su destino y cuál es su meta y qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos viendo una historia muy, muy intensa, con mucha batalla, pero vosotros sabéis, si no lo sabéis, no me gusta tanto las batallas porque me acaban aburriendo, pero si están muy bien hechas y tienen mucho que ver con la trama, no me aburren para nada. Esta fue totalmente lo contrario, fue muy entretenida. La verdad es que fue muy acorde a todo, tenía mucho que ver con la historia en sí. Entonces vemos la evolución de los personajes, del desarrollo. Y bueno, es un libro muy entretenido, no os puedo contar mucho. A mí sobre todo me gustó el personaje femenino desde el punto de vista de una chica que está en la ciudad conquistada y tiene que trabajar para sus enemigos. Esos sentimientos de impotencia, de querer hacer algo, de sentirse que no puede rendirse, es muy fuerte ese personaje, va evolucionando, se va desarrollando y la verdad es que acaba siendo un personaje que digna de admirar. A mí me gustó muchísimo y bueno, no solo ella, sino también muchos otros. Y bueno, os animo a leer si os gusta la fantasía. Y el siguiente, este fue el último que leí, es Pasto de las Llamas, la senda de los héroes 1, de Miguel Ángel Puerta. Y bueno, fascinante, asombroso. Esta novela es increíble. Es algo larga, tiene 610 páginas y tiene una trama bastante compleja, muy, muy fuerte, muy intensa. Sobre todo porque aparecen muchísima variedad de personajes y cada capítulo va contando sus historias, sus destinos, lo que van haciendo. Hay algunos capítulos que incluso no es solo un personaje, sino varios. Y me ha recordado bastante a Juego de Tronos, porque en Juego de Tronos también hace por capítulos los personajes. Luego se van entrelazando entre sí y vamos viendo que toda esa historia acaba abarcando, esos personajes se acabarán conociendo y viendo qué es lo que va a pasar. Menciono también El Señor de los Anillos porque el estilo también de las razas, los elfos, los enanos, si bien estos últimos apenas se han visto, es que no se ha visto casi nada, supongo que aparecerá en el siguiente libro. Y también vampiros, me ha fascinado, me ha asombrado mucho esta última raza porque es una raza extra. La verdad es que el autor ha hecho un gran trabajo. También tiene una narración increíble, una pluma que me ha asombrado muchísimo, me ha fascinado un montón porque contiene un vocabulario súper extenso, pero no es un vocabulario súper recargado o difícil de leer, sino que es todo lo contrario, es como si estuvieras leyendo, te estuvieran contando una historia de una forma que te entretiene y te atrapa. Está muy bien escrita, muy bien contada. Y bueno, precisamente en el inicio del cuento, en el inicio del libro, y me gustó muchísimo eso, el inicio de cómo la cuentacuentos va empezando a introducirnos ya directamente dentro. Nos hace un pequeño resumen sobre el mundo fantástico, sobre las razas y lo que pasó, y nos mete de lleno entonces ya en la historia de cada capítulo, cada personaje diferente. Como os he dicho, hay una variedad de personajes increíbles, hay de todo, hay tanto buenos como malvados, pero los malvados además me ponían los pelos de punta porque eran súper siniestros, no solo simplemente por decir que eran súper malvados, sino que hacían acciones que no tenían pudor, que había muchísima violencia y que eran muy realistas. Es un libro muy realista, hay escenas algunas muy duras, pero también otras escenas que son bonitas. Y bueno, este ser es un nigromante y decide de pronto conquistar el reino o todos los reinos que hay alrededor, pero sobre todo empieza por uno. Y vamos viendo cómo va tratando de coger algunas razas que han estado siempre un poquito apartados por los humanos, como han sido los ogros, como han sido los enanos, y los orcos, tengo un lío entre ogro y orco, y van pues uniendo y haciendo un ejército para ir, y los bárbaros también, que son humanos por cierto,
van uniéndolos para ir arrasando con todo a su paso. Lo curioso y lo gracioso, bueno, lo triste en verdad, es que en el reino el rey actual no se preocupa por lo que está sucediendo, tampoco le están avisando de lo que pasa y él no se lo quiere creer, está con sus cosas, prefiere divertirse y todo eso. Los nobles que van con él están igual, ellos con tal de ganar dinero y divertirse es suficiente, entonces no hacen caso a los habitantes, a toda la gente que vemos a algunos personajes que van avisando también al reino y no hacen caso. Y de pronto en la historia hay un giro inesperado porque sucede algo que no os voy a contar, pero que no es justo lo que pensáis sobre este ser, sino algo totalmente diferente que pasa en el reino. Y bueno, vemos ahí también un poco el estilo Juego de Tronos entre quién va a coger el trono del reino o la corona del reino, porque ahí ya empiezan a aparecer otros grupos también está el rey inmortal, todo. Intentan arrebatar, intentan conseguir como sea esa corona, ese trono, y vamos viendo a ver quién lo va consiguiendo. El final del libro ha sido para mí como un dolor, porque claro, es un final totalmente nada, simplemente que va a continuar obviamente y no te cierra nada, entonces estoy deseando ya que salga la segunda parte, porque claro, aparecen muchísimas historias de personajes que no se han acabado y que queremos saber qué es lo que pasa. Seguramente pues veremos a ver quién al final conseguirá recuperar el reino, lo recuperarán, quién lo conseguirá, ni idea, porque el autor nos sorprende bastante con las acciones. Y bueno, lo dicho, no me enrollo más, es una historia de fantasía increíble, con una pluma increíble también. Y bueno, que si os gusta la fantasía estilo Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, os encantará este libro. Y bueno, estos han sido los 5 que he leído. Algunos están al revés, pero bueno, estos han sido los 5 que he leído, el ebook también. Y bueno, como siempre, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido, si os interesa alguno. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!